producción de Su Opaso. Aquí comienza Estado de Catástrofe. El estado habitual de las cosas. Recuerda que este programa está auspiciado por @Psicología Holística Chile. Busca tu terapia en el Instagram de @Psicología Holística Chile. Me invitan a la voz de los que sobran el día 8M y yo la verdad cero ganas como de marchar para el 8M, porque ustedes tienen que entender que yo soy una persona que me hice feminista hace 15 años atrás. Como por el 2004 me hice feminista. Y ya abandoné esa secta. O sea, yo ya no soy feminista, no me considero feminista. No me interesa ser parte del feminismo. Y entonces... Porque son 14, 15 años en los que yo di mi sangre. Yo di mi sangre. No di mi sangre, pero hubiera dado mi sangre igual. Pero mi sangre de menstruación. Mi sangre coagulada. Yo estuve muchos años muy motivada por el feminismo. Ya no me interesa. Pero en ese tiempo sí. Entonces me pregunto, cuando alguien me invita a una cosa como por ejemplo la gente de la voz de los que sobran al 8M, me pregunto, ¿deberé ir yo, señor? ¿Deberé ir? ¿Es ético que vaya? ¿Estaría bien que yo vaya? Porque a mí no me interesa la cuestión del feminismo. Pero creo que la revuelta de las manifestaciones que se hacen los 8M a nivel mundial trascienden los feminismos. Tienen que ver mucho más con las luchas de las mujeres trabajadoras en el mundo en general. Javi Mahan dice: marché en México, estoy estudiando en Mérida, una ciudad del estado de Yucatán. Fue emocionante escuchar la coordinación de las mujeres gritando y rayando la ciudad, súper organizadas y apañadores entre ellas. No tanta performance como en Chile. Así es que acá somos muy de hacer performance. Nosotros somos como brígidas de performance. Nos encanta todo lo que es la performance, pero también no es tanto, quizás no sé si es tanto eso, sino que las performances son las que gozan de mayor publicidad. Miles de personas simplemente están ahí y no están haciendo mayores performances que su propia presencia. Igual la performance que hicieron las tesis hace unos años atrás lograron gran connotación mundial. Y yo creo que por eso mucha gente se sube a los carros de las performances. Hay algo que dices, Javi, que claro, nos pasa a todos cuando sentimos por un momento que somos parte de algo. Esa sensación de estar en la masa, de que somos miles que vamos cantando, gritando, marchando por con un objetivo común o por algo que nos une. Esa sensación ocurre a veces en las marchas, pero también a veces ocurre en los conciertos, de que somos parte de algo. Cuando sentimos eso de que somos parte de algo, hay una emoción muy fuerte. Es algo que nos pasa en el cuerpo. Es algo que es difícil replicar por redes, pero quizá el Twitter lo logra. Cuando en el Twitter todos estamos comentando sobre los Oscar o algo, puede ser algo parecido, pero cuando tú estás en la calle, en una hinchada de fútbol, en un baile coreografiado, en una protesta, arrancando de los pacos, de alguna forma te sientes parte de algo de una forma muy orgánica, muy difícil de describir, probablemente irreplicable en este mundo virtual. Llega a emocionar, uno se llega a emocionar. Una lloraba en el estallido cuando sentía que era parte de algo tan poderoso. Sin embargo, yo a mis 15 años de feminismo y ya habiendo renunciado al feminismo, no tenía mayores ganas de asistir a la marcha porque una también está mayor. A una le duele la rodilla. Yo lo único que quería era sentarme en una cuneta y no estar de pie.
Además que había tenido que ir a La Voz de los que Sobran en la mañana por 2 horas y luego tuve que ir al Vía X a hacer la transmisión de cadena nacional, entonces después la marcha, y después tenía show en la noche. Entonces estaba muy muy cansada porque a mi edad una debería marchar en carrito. Yo necesito chorearme uno de esos carros de supermercado que son como esas motos que andan y andar sentada. O sea, yo necesito marchar sentada. O sea, yo necesito inventar un grito. La performance que nosotros deberíamos hacer es como el que nos acuesta es Paco, porque eso del que el que nos salta, ¿a quién queremos engañar? O sea, yo hace 7 años que te soy Paco. Yo hace 7 años que te soy Paco. Yo hace, que te digo, 5, 6, 7 años que no te salto en una marcha. Y cada vez que dicen el que nos salta es Paco, yo me volví Paco. Yo ya soy Paco, yo de verdad que yo no salto, yo flecto las rodillas y me afirmo las tetas. Entonces cuando empiezan, el que nos salta es Paco, yo con mi botella de agua, con mi mochila acá, con las pechugas bien agarradas, flecto rodilla para no parecer tan Paco frente a la gente. Pero tenemos que reconocer que llevo 5 años sin saltar en una marcha y que yo ya me transformé en Paco. Igual fui a vender libros y siempre me emociona la idea de que yo vendo libros de filosofía en Corrosiva Librera, en una librería online, y que vendo libros básicamente de los libros que me gustan a mí. Son los libros que yo tenía cuando era una persona joven, pudiente, que tenía libros. Entonces son mis autores favoritos, son mis filósofos favoritos, mucho de teorías queer, mucha filosofía, muchas ciencias sociales y gente muy aburrida. Entonces siempre me emociona cuando me voy a poner a una cuneta, como fue el día de la marcha, con unos libros en una mesita y la gente las cabras jóvenes están como, ¡no! Y tienes a Judith Butler, es lo máximo, ¿cachai? Y es como que me da mucha emoción eso. Me desconcentro porque cacho que hay errores como técnicos acá. Tengo un internet como de 900 millones de megas, pago como $1 millón en internet, igual se me pega hasta cagado. Entonces digo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo digo, esa es la expresión. Como hoy día veía a Marisela Santibáñez y veía a otras como personajes políticos que decían, te cagaste a Chile. Y mi reacción era como, igual como que vivimos en un estado de catástrofe y mientras marchábamos, algunas marchaban, otras no marchaban. Yo feliz porque las cabras se emocionaban cuando veían los libros de Virginia Despentes, o feliz porque como que vienen feministas jóvenes descubriendo el feminismo, vestidas enteras de morado, vestidas enteras de verde, y yo siento cierta alegría al ver su entusiasmo que yo ya perdí como les digo, hace muchos años, que yo ya soy Paco, ya yo no salto en las marchas cuando dicen el que no salta es Paco. Yo ya no, yo flecto rodillas y con mucho esfuerzo. Yo voy a comer completo a la marcha. Yo voy a vender libros, a comer completo y a sentarme en una cuneta porque yo ya no doy más. A mí no me ponís pañuelo verde, pero ni aunque me ofrezcan trabajo en un municipio, yo me pongo ese pañuelo verde. Y yo ya estoy de salida ya. Pero qué lindo que es ver a las entusiastas. Me emociona que lleguen las entusiastas a encantarse con estas teorías sobre el género y que cuestionan la naturalización de las opresiones. Han naturalizado el género, naturalizan que una sea mujer, naturalizan que tenemos que cocinar o que somos tontas o débiles. Entonces qué emoción ver a las cabras engancharse con estos libros que yo descubrí hace 15 años atrás y que en ese momento me volaron la cabeza. Porque yo estaba estudiando, en ese tiempo yo estaba estudiando sociología en el Arcis, una universidad de izquierda donde jamás, nunca me enseñaron a ningún autor, ninguna socióloga. De hecho, una sola vez, recuerdo muy bien el día en que me nombraron a una socióloga, el profesor Carlos Ruiz Encina, candidato de Frente Amplio, machitos de izquierda,
Entonces él me dice, tú quieres hacer tu investigación sobre algo de mujeres. Y me dice, quizás podrías leer a Julita Kirkwood, la esposa de Enzo Faleto. Así que desde ahora vamos a presentarnos de esa forma. Quiero que me hagan llamar la esposa de Pauloli. Yo no soy una persona. Yo no soy una comediante. Yo no soy alguien en sí mismo. Es más, yo no soy su paso. Yo soy la esposa de Pauloli y soy mamá de 2. Perdón, soy tan mala mamá. Soy mamá de 3. Se me acaba de olvidar uno. Está la wea. Perdón, que la edad. Mamá de Pelayo, mamá de Virginia y mamá de Katniss Everdeen, la gatita más inteligente y más hermosa de todo el condado. Se me olvidó uno de mis hijos. Pero reconózcanme como esposa de Pauloli, porque ya no somos personas en sí, no somos personas nosotros. Somos solamente la esposa de un pilín. No sé si supieron que ayer la doctora Cordero, esto lo están dando ahora, yo estoy compitiendo conmigo misma, puta que soy huevona. En cadena nacional, para los que no tienen cadena nacional, que no tienen TV cable, nos reíamos de una noticia, fue espantoso, fue asqueroso. La doctora Cordero el día de ayer aprovechó de rendirle un homenaje a los espermios que la crearon a ella. O sea, en el Día de la Mujer, ella en vez de rendirle homenaje al útero que la acogió por 9 meses, incluso a la vulva que la hizo nacer, a la madre que la amamantó, incluso, ¿qué te digo? Al chofer de furgón escolar que la trasladó, esta weona le rinde homenaje al espermatozoide. Francisco Andaur, mi mamá te ve por vía X. Claro, es que el problema es no tener TV cable. Yo no tengo TV cable tampoco. Entonces, como cresta, puedo ver, pero es fuerte ser tan misógino que hasta en el Día de la Mujer, por rabia, te da tanta rabia que alguien felicite a las mujeres, que alguien piense en las mujeres, que haces un homenaje a los espermatozoides. Vayan a ver el programa, vayan a contratar el TV cable al tiro, porque no les voy a contar la talla que tiramos ahí, pero puta que salió bueno el chiste. Fui al Vía X y yo así como que de la nada, fui a La Voz de los que Sobran el miércoles 8M y dije voy a ir igual, porque a pesar de que yo no me considero un estandarte del feminismo, no me considero feminista, aunque fui feminista por 15 años, pero ya no lo soy, ya no hago política desde ahí, no hablo desde ahí. Igual sentía que era interesante trascender el feminismo, hablar del 8M y hablar de la importancia de las luchas de las mujeres trabajadoras. Y como si de algo he estudiado durante estos 15 años, ha sido sobre el movimiento de mujeres y los movimientos LGBTIQA+, dije, vale la pena que vaya. Porque normalmente para el 8M se hace eco de uno de los hitos más espantosos que pasó a principios del siglo XX, que es que queman a un montón de trabajadoras en una fábrica en Nueva York y mueren unas 1000 mujeres y algunos hombres, también habían algunos pero pocos, quizás eran los guardias, anda a saber, un capataz que habría por ahí dando vueltas, pero muchas más mujeres. Y normalmente se le atribuye ese hito a que da pie al 8M, al Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pero eso yo creo que pasa porque la prensa es muy amarillista y la prensa siempre es como la mentalidad periodística, que busca estas cosas como de alto impacto, como una muerte de miles de mujeres adentro de una fábrica encerradas porque piden derechos laborales.
Y eso les llama tanto la atención que replican esta idea. Pasa lo mismo con el grupo Ayuquelén, una de las primeras organizaciones, o también reconocida como la primera organización de lesbianas en Chile. Siempre se dice la misma historia. Ellas se reúnen debido a la muerte de una de sus integrantes asesinada por un señor que la mata ahí en la Alameda, afuera del Jaque Mate. La golpea hasta la muerte por lesbiana y entonces esto motiva la creación del grupo Ayuquelén. Trascienden esas historias. No es casual que periodistas, en este caso, por ejemplo, la Erika Montesino, que es una de las periodistas que más ha hecho... ha escrito sobre la historia de Ayuquelén, resaltan ese evento, el evento de sangre. Si tú vas y hablas con las Ayuquelén, que están vivas y que están acá en Chile, y que tú puedes preguntarles a ellas, en realidad se juntaban desde antes. Existían como grupito desde antes. Pero como que tienen muy buena prensa, atribuir esta reunión, esta formación política a partir de un hecho de sangre que es digno de la crónica roja. Y esas historias nos gustan, parece. Entonces trasciende esa idea. Trasciende la idea de que el 8M nace a partir de la muerte de miles de trabajadoras en una fábrica. Ese evento sucedió. Sin embargo, fue después de que Clara Zetkin, 2 años antes, había instaurado el Día de la Mujer como el 8M, en una de las internacionales donde ella estaba hablando con las trabajadoras, como socialista que era. Y, de hecho, no era solamente el 8M, sino que se reunían desde mucho antes las mujeres, los primeros domingos de cada mes, a marchar y a hacer protestas por sus derechos laborales. Entonces, esa historia no se cuenta. Yo pensaba que también no se cuenta porque como pertenece como a la historia de la Unión Soviética, el mundo capitalista, Occidente, no quiere contar eso. No quiere contar eso y borra esa parte de la historia. Y suena mucho mejor lo de la fábrica, que igual ocurrió, pero ocurrió un 20 y tanto de marzo y ocurrió 2 años después de que ya el 8M existía. Pero claro, al capitalismo no le conviene estar diciendo que el 8M nace justo cuando va a iniciar la revolución bolchevique, y que son las mujeres el antecedente para esta revolución bolchevique. Una de las marchas más grandes, digo yo, en este programa de La Voz de los que Sobran, es la marcha Pan y Paz de mujeres, la marcha de mujeres Pan y Paz. Y años después, unos meses después, empiezan a ocurrir estas revoluciones de hombres, ¿cierto? Socialistas, anticapitalistas. También pasó acá que antes de que ocurriera el estallido social, en 2016 igual fue grande, pero la del 2017, la marcha del 8M del 2017, creo que ha sido una de las más grandes de la historia de Chile. Y en el 2018, ¿para qué decir? O sea, la marcha del 8M del 2018 fue tal vez una de las más grandes a nivel mundial. No vamos a saber nunca cuánta gente había, porque no se podía caminar, porque eran las 10 de la noche y seguía llegando gente. Mujeres se iban y mujeres venían. No eran combos iban y combos venían, sino que mujeres que iban y venían, y no paró nunca. Entonces, en ese sentido, creo que al parecer las mujeres siempre hemos sido como muy potentes en la cuestión de movilizar, de hacer como el piso político para estos grandes movimientos, y hemos sido cooptadas siempre por estos cabrones. Entonces ocurre la revolución, la revuelta, esa marcha multitudinaria de mujeres en Rusia, ¿cierto? Pan y Paz, y luego las mujeres son olvidadas. Son sacadas del espectro, y la revolución es una revolución de machitos de izquierda. Acá nosotros tenemos un gobierno feminista, presidido por un hombre, por supuesto. ¿Cómo se nos podría ocurrir tener un gobierno feminista que además fuera presidido por alguien que no sea un hombre hetero cisgénero? Cooptan, ¿no? Utilizan estas mujeres movilizadas, pero luego cooptan este movimiento masivo y lo incorporan. Cooptar es como agarrar y
y apropiárselo, ¿cachai? Tiene que ver con apropiarse. Lo cooptan, se lo apropian, lo lavan, le sacan todo lo probablemente revolucionario que pueda tener y lo transforman en un montón de mujeres de pañuelo verde buscando empleo en una municipalidad o en un ministerio, que se va a conformar con sacar un par de leyes y se institucionaliza. Se le saca lo rebelde, lo revolucionario, lo disruptivo. Se le quita al momento en que el capitalismo coopta estos movimientos, se les quita lo desestructurante. Mujeres que podrían proponer, no sé, imagínate que en las revueltas que hicieron las sufragistas andaban a balazos. Las mujeres ponían bombas en Alemania, bombas, explosivos, habían muertas. Hay gente que murió para que existiera el derecho a voto. Entonces, que después se institucionaliza el movimiento y tenemos un gobierno feminista presidido por un hombre heterocisgénero, es siempre algo que nos debería hacer pensar en qué medida las mujeres han estado movilizadas siempre y luego los hombres utilizan a su favor estos movimientos. ¿Y para qué decir cómo las izquierdas se han apropiado de los movimientos de las mujeres, del trabajo concreto de las mujeres, y han dejado los derechos de las mujeres en un último plano, porque para ellos lo más importante es la lucha de clases, pues, compañeros, no si usted lava los pañales o no. Entonces es súper importante que las mujeres que trabajan en política y que se consideran de las izquierdas vean cómo los movimientos de izquierda han usado a las mujeres cuando las necesitan para las marchas. ¿Para qué decir las marchas de mujeres contra Pinochet? O sea, eso fue multitudinario. De hecho, quizás por eso el movimiento de mujeres contra la dictadura fue tan poderoso, porque recibía aportes económicos de la cooperación internacional, porque eran mujeres que estaban movilizándose contra la dictadura de Pinochet. Entonces eso facilitó la formación de La Morada, que La Morada tuviera una radio, que tuvieran un montón de trabajadoras ahí, expertas, psicólogas, un montón de más, porque las mujeres se podían organizar al alero con la excusa de que, no solamente con la excusa, era real, pero digamos, ¿por qué les pasaban plata? Porque estaban contra la dictadura. Entonces eso fortaleció en ese momento el movimiento en los 80 y las marchas de mujeres contra la dictadura fueron de las más grandes marchas de los años 80. Probablemente muchas de esas marchas de mujeres contra Pinochet fueron más masivas que las que dieron como el puntapié inicial, digamos, para las series de protestas que hubo después. Sabemos que en la época de los 80 se discutía mucho si la dictadura se iba a terminar por el movimiento, es decir, por estas marchas, que no eran como las marchas de ahora, ¿no? Eran todavía más violentas, el riesgo, digamos, de ocupar la calle era mucho más alto que ahora. El movimiento, la lucha armada o los consensos democráticos de las élites en esta concertación. Sabemos lo que pasó. Ya sabemos que terminaron las negociaciones de estas élites negociando la salida democrática, pero una salida entre comillas, porque el dictador se quedó en el Congreso de forma vitalicia. Y en la Constitución hasta nuestros días y en fin, negociaron un montón de cosas que ustedes ya saben. Pero lo que quiero decir es que los movimientos de izquierda se aprovechan de los movimientos de mujeres, las usan para obtener un piso político que no tienen, porque no tienen esa misma fuerza sin el movimiento de mujeres, y luego cuando ya se instalan, la revolución se instala, en ese momento instituyente, luego se vuelve un movimiento instituido, la revolución ya no es una revolución, sino que es una institución, como ahora, por ejemplo. Entonces ahí las mujeres pueden salir, pueden dedicarse a sus cosas de mujeres, pueden servir café o tener sus prodemos y tener su ministerio de mujeres, ya. Pero el que gobierna, los que toman las decisiones son un montón de machotes.
eso las feministas de los años 80 y 90 y 2000 lo discutieron ampliamente. No son ideas mías, son ideas que venían de los movimientos del feminismo autónomo y ya ellas habían visualizado lo que les había ido ocurriendo en cada momento histórico donde las mujeres se la habían jugado. ¿Para qué voy a ir a Olympe de Gouges? ¿Cierto? ¿Para qué vamos a profundizar en Olympe de Gouges? Que escribe los derechos, déjame googlear aquí, la vindicación de los derechos de las mujeres, déjame ver. Olympe de Gouges, escritora pituca, estamos hablando de el fin de previo a la Revolución Francesa. Olympe de Gouges no solamente se reúne con las otras viejas cuicas burguesas de aquella primera burguesía, cuando estaba empezando la modernidad, y ella muy enojada porque ellas eran un montón de viejas cuicas que se reunían en salones, en los salones de las preciosas. Eran viejas pitucas que 1791 ella escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en como un poquito para meterle como el ají en el culo a los derechos del hombre, que son el gran emblema de la modernidad instaurado por la Revolución Francesa. Entonces ella enojadísima porque ellas estuvieron poniendo el cuerpo, ¿cierto? Ellas estuvieron poniendo su pensamiento, ellas estaban pensando en este nuevo orden que era la modernidad, la formación incipiente de una burguesía capitalista y este cambio del medioevo a la modernidad. Ellas estaban ahí pensando y pensando con otras viejas cuicas. Y entonces después viene con los derechos del hombre. Entonces esta vieja se enojó y dijo: yo voy a hacer la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, lo que le valió que le cortaran la cabeza, porque eso es lo que pasa con las mujeres que osan decirle a los hombres que han sido utilizadas para sus fines políticos, pero que una vez que ya obtuvieron sus cargos y toda ya las usaron, ya no sirven más, le corta la cabeza. Y a Olympe de Gouges le terminan decapitando en la plaza pública por hacer esto, entre otras cosas, ¿cierto? De hablar de los derechos de las tales mujeres, y las pone como ciudadanas, además. Imagínate qué espanto en 1748 imaginar que las mujeres tenían derechos como los hombres y que además eran ciudadanas. Qué cosa más absurda, dijo esta vieja cuica, y le corta la cabeza. Toda la vida los machitos han utilizado el piso político que le dan la mitad de la humanidad, que se rebela contra sus opresiones. Probablemente, como decía Marx, el trabajador se va a rebelar porque no tiene mucho más que perder que sus propias cadenas. Pero aún así el trabajador, si fuera cierto esto, todo lo que dice Marx no fue así, no fue verdad. Pero son cosas muy lindas. La verdad es que los trabajadores tienen mucho más que perder que las propias cadenas. Tienen un montón de tarjetas de crédito que perder, tienen un montón de cuotas que perder, tienen un montón de dividendos que pagar y de siticares que los hacen someterse, agachar el moño, seguir trabajando y no hacer una revolución. No tienen solamente sus cadenas, como era en la época quizás de Marx. Pero si los hombres no tienen otra cosa que perder que sus cadenas, sin duda tenían cosas. Tenían a una mujer, tenían a estos hijos a su servicio, eran cosas, propiedades de ellos, y las mujeres sí que no tenían mucho más nada aparte que su propia opresión. Entonces las mujeres han sido muy hay un caos acá, un caos de perritos, muy, muy fuerte en su salir a las calles, en dar su vida, han sido muy brígidas, activistas revolucionarias en todos los tiempos. Por eso es importante decir que yo no estoy tan de acuerdo con esa idea de que están estas olas feministas, que el feminismo nace con Olympe de Gouges y con las mujeres de
de la Revolución Francesa, esta idea que tienen sobre todo las europeas, ¿no? De que, porque las gringas piensan que el feminismo y la primera ola comienza con las sufragistas gringas, pero para las europeas el feminismo comienza con la primera ola, que no son las sufragistas, sino que las de la Revolución Francesa. Pero siempre entonces estamos contando esta historia que es súper europea, es súper como de las gringas o las europeas, ¿cachai? Y en eso se debaten. Y podríamos imaginar que tal vez feminismo no fuera estas teorías europeas y gringas, sino que el feminismo pudiera ser el momento en que la mitad de la humanidad dice no a la explotación. Y si nosotros consideráramos que el feminismo no es un movimiento de masa o una filosofía europea, sino que el feminismo fuera una manera de rebelarse contra la opresión de la mitad de la humanidad, y que al final no solamente la opresión de la mitad de la humanidad, sabemos que el patriarcado cuando oprime a las mujeres también oprime a los hombres. Cuando la mujer dice no. Y si fuera eso, donde hay opresión, hay resistencia, decía Foucault, entonces el feminismo tendría que ser algo anterior a las cuicas burguesas de la primera modernidad. Tendría que ser en todo momento en que existe opresión, seguramente, incluso en la Edad Media, sabemos que muchas mujeres no vivían en los feudos, no vivían no vivían dentro de los feudos, sino que estaban afuera y eran las brujas, eran las parteras, eran las que tenían conocimientos medicinales, etcétera. Entonces, bueno, estamos en todo ese debate. Entonces, a mí lo que me interesaba cuando accedo a ir justo el día 8M a La Voz de los que Sobran, era para poder plantear algunos de estos cuestionamientos de que está la historia oficial, ¿cierto? La feminista de Revista Paula, que repite como ciertas ideas como que se repiten como el oro y que no tienen mayores cuestionamientos. Pensemos un poquito dónde empieza este feminismo. El feminismo es este movimiento político que nace con las burguesas en Europa en la Ilustración, o el feminismo es esta operación de resistencia. El feminismo es verdad que se divide en olas, porque si tú estudias a Celia Amorós, por ejemplo, las europeas piensan que el feminismo comienza con la Ilustración europea, por supuesto, porque el feminismo siempre empieza con las enunciantes, con las que dicen el feminismo soy yo y el feminismo empieza con nosotras. Las europeas te dicen que la primera ola son las ilustradas y las gringas te dicen que son las sufragistas, porque cada una quiere hacerse dueña de la historia. Pero tendríamos que pensar si a lo mejor el feminismo es una forma de resistencia, y ahí tendríamos que decir que debe ser mucho anterior a las teorías que hablan de la primera ola, de la segunda ola, de la tercera ola y todo. Y también el tema de las olas es muy poético. Más que una ola, podríamos decir que el feminismo es una especie de tsunami que a veces aparece, que va y viene. Pero a mí no me interesa tanto pensar el feminismo como las olas, porque nos hace sentir que la primera ola ya pasó y que ahora estamos en una segunda ola, o que la segunda ola ya pasó y ahora estamos en una tercera ola, y que una tercera ola ya pasó y ahora estamos en una cuarta ola. Cuando lo que realmente nos ocurre, sobre todo en Latinoamérica, es que todas las olas son un río revuelto de olas que están unas puestas sobre otras. De hecho, el mismo día miércoles estaba la Michelle Bachelet hablando de que para ella esto se trataba de la igualdad de acceso a trabajos en igualdad de salario, igual trabajo, igual salario. Michelle Bachelet hablaba del derecho a participar en política, el derecho a elegir. Claro, cuando las sufragistas dicen el derecho a votar, no se refieren al derecho a elegir, pero digamos que la Michelle Bachelet está operando como el derecho a elegir y a ser electas,
que eso es algo muy tardío. O sea, en el mundo hace muy poco tiempo nos cuestionamos si acaso una mujer puede ser electa presidenta. O sea, hace 50 años atrás no teníamos ni siquiera ese cuestionamiento. Jamás nadie se le ocurriría pensar que una mujer podía ser presidenta de un país. Entonces, el derecho a elegir y a ser electas es algo muy reciente. Entonces, ahí yo diría que el feminismo de la igualdad, que algunos consideran que es parte de la primera ola gringa, de la segunda ola europea, depende de dónde tú estás estudiando esto, pero todavía está vigente. Entonces, la mitad de las que se dicen feministas, las personas que se reconocen feministas, la mitad de estas personas sigue pensando que el feminismo es igualdad de derechos. Y sabiendo que además está el feminismo de la diferencia, los feminismos radicales, los postfeminismos y las teorías queer que vienen a desestructurar, y todo está pasando al mismo tiempo. Porque también existen, sabemos ya que dentro del feminismo de la igualdad, que muchos piensan que es como el feminismo de primera ola o de segunda ola, porque dicen las sufragistas son la primera ola y feminismo de la igualdad la segunda ola. Me importa una raja las olas, porque al final seguimos reclamando derechos de igualdad en muchos aspectos, y en los años 70, los feminismos de la diferencia y el feminismo radical, digamos, las diferencias, los feminismos de la diferencia eran las más europeas y las radicales en Gringolandia, estaban ya poniendo en duda que nosotros deberíamos acceder a la igualdad. ¿Y por qué nosotras querríamos luchar por entrar a un sistema que es opresor? Por entrar a un sistema político que está podrido por dentro. ¿Por qué nosotras querríamos igualdad de derechos de ser, no sé, millonarias? ¿Cachai? Entonces, ahí nace el feminismo de la diferencia. A mí me encanta ese ímpetu que tenían las de la diferencia europea y en Estados Unidos las radicales, que venían a cuestionar esa idea de por qué querríamos nosotros ser iguales a ellos, si ellos son el origen de tantas opresiones, son los millonarios que han destruido el mundo, son los que han contaminado la tierra, son los que han hecho cagar todo este sistema, como dice Lisa Simpson, todo este maldito sistema está mal. ¿Por qué querríamos nosotros gobernar dentro de un sistema que está podrido? Entonces, las radicales y las de la diferencia tratan de decir, no, nosotros queremos hacer un cambio estructural y no acceso a este mundo podrido y poder ser ahora Margaret Thatcher o presidentas de un gobierno que va a gobernar con una bota milica, militarizando, qué sé yo, contra los mapuches. Y entonces, esas ideas están vigentes todavía. No, por eso no me gusta el tema de las olas, porque son olas que vienen y no se van. Son olas que pasan, arrasan, dejan algunas ideas y no terminan de irse. Y todo está pasando a la vez. No hay una línea de tiempo en la que terminamos con un problema y seguimos con el siguiente. Es como que cada corriente de pensamiento ha traído algunos cuestionamientos y algunas demandas y alguna leitmotiv de su movilización. Ha traído algún reclamo, pero no lo ha resuelto y no se ha terminado ese problema. O sea, la Michelle Bachelet es válido que diga las mujeres no reciben igualdad de salario, no tienen acceso a los mismos cargos, porque es real. Es real que no tienen igualdad de salario ni tienen los mismos cargos. Entonces, el acceso, la igualdad todavía no está resuelta. La cosa es que yo sentía que era interesante poder ir, aunque fuera 8M y fuera como un día tan icónico para el feminismo, y aunque yo no me considero feminista, creí que era importante igual poder ir y hablar estas cosas en un matinal de izquierda, porque las izquierdas tienen una relación muy conflictiva con las mujeres de su movimiento y con los maricones de su movimiento. Entonces, de repente, salir del eslogan vacío y poner un poco más de profundidad, un poco, porque ¿cuánta profundidad vaya a poner tú en un matinal? Por mucho que es un matinal de las que sobran, que ellos profundizan en todas las cuestiones políticas, igual no tenemos el tiempo que tenemos ahora, por ejemplo, acá en el Twitch, de poder hablar de esto y que se me vaya la vida en esto y que nadie me frene. Ahí tengo que tener un poco más de criterio de espectáculo y todo. Pero por un poquito cuestionar estos orígenes y todo, me parecía interesante comentarlos porque si no iban a traer algún hombre a decir que el feminismo comienza cuando se queman 1000 mujeres en una fábrica, y iba a empezar a un hombre a explicarnos lo que es el feminismo, y me parece mucho más
poderoso que una persona que es del mundo de las disidencias venga a contarte lo que ve, lo que piensa de este asunto. Entonces, es difícil esa decisión porque a veces yo digo, cuando me invitan a los lugares así, como muy, como medios, yo digo, ¿en qué medida uno, al ir a esos medios, tiene que venderse o tiene que moderarse o tiene que traicionarse a sí misma, y en qué medida es interesante que uno vaya para precisamente poner un punto de vista que no está puesto nunca, porque no nos invitan a esos medios? Entonces siento que restarse, o sea, yo entiendo a la gente que se reste, lo comprendo, pero igual siento que es un desafío poder entrar ahí y ver si puedo decir algo que valga la pena ser dicho. Es como un ensayo para mí. Vamos a tratar de ir y vamos a tratar de decir algo que merezca la pena ser dicho. Pero no digo que me resulte, digo que lo intento nomás, porque igual una se pone nerviosa y una tampoco sabe tanto cómo expresarse cuando también tienes que dialogar con personas que ven todo de toda la otra forma, completamente opuesta. Voy a leer algunos mensajes que están aquí. La Titux, ¿te molestaría que alguien te dijera que le gustas más como opinóloga? Onda, todo lo que dices lo cuentas con su historia. Instruyes y aprendes, no como estandapera. No me molesta. Pero, pucha, tengo que mejorar como estandapera. Meme chico, feministas para convertirse en hombres. Meme chico, feministas para convertirse en hombres. No sé si eso es algo que me estás explicando, meme chico, lo que yo debería hacer. Me estás dando como una guía, meme chico. ¿Qué es lo que tiene tan chicho? Meme chicho. White noise. La conceptualización de las olas son como un reduccionismo que se utiliza con fines pedagógicos más que nada, pero hoy en día los fachos lo utilizan para denostar estas nuevas olas, considerándolas ilegítimas y absurdas. Mientras Bachelet, José Ainardi, mientras Bachelet se refería que el fin es alcanzar la igualdad en el sueldo, que no digo que no sea real, en Huelmapu reprimían a mujeres y niñas mapuches. Claro, y todo está pasando al mismo tiempo. Entonces es complicado. Una no puede representar a los demás. Una, cuando habla, probablemente con cueva se representa a sí misma. Pero ya que estaba en la voz de los que sobran, yo dije, voy a hablar nomás mi cuestión. Si al final se cagaron Chile. Así que, voy a hablar mi cuestión. Hola, ¿cómo te va? Yo, como lesbiana, feminista, persona no binaria, y siempre me empecé con mi, no sé, sentí que era estupideces que una hace. Pensé que era un buen momento para hacer como una especie de manifiesto. Porque siempre me dicen que soy lesbiana, siempre me dicen que soy feminista, y que soy mujer, y yo creo que es más complicado que eso, en mi caso. Yo no me considero así, pero acepto que me llamen así. No me molesta que me llamen mujer, pero yo quiero dejar de serlo. Pero que yo quiera dejar de serlo no significa que lo haya dejado de ser. Entonces, todo esto es bastante más complejo. Y quise hablar de esas cosas que son como cosas que uno piensa que no se dicen en los matinales. Entonces, si alguien quiere ver este programa, véalo, porque uno igual se esforzó por levantarse temprano también. Desde que las feministas gobiernan, yo creo que yo estoy en cualquier otro lugar menos en ese. En ese que aspira a entrar a las instituciones del poder para gobernar y que se entrega al poder así tan obsecuentes. Yo no quiero ser parte de eso, entonces yo dije ya basta ya. Antes ya me venía como un poco sintiendo fuera de ese grupete, pero con esto del gobierno feminista yo terminé de decidir que esa no era mi secta. Y mientras pasaba todo eso, y muchas fuimos a la marcha por distintos motivos. En mi caso, yo fui a la marcha para vender libros y para parar la olla.
Porque en la mayoría de los trabajos que hago no se me paga un sueldo. Hay gente que dice, igual, si no se hace desde el poder, difícilmente se logra algo. Puede ser white noise. También habría que preguntarse qué es lo que se quiere lograr, qué se ha logrado estando en el poder, qué cosas se han logrado realmente. Se ha logrado mucho. Se han logrado muchas cosas. Por ejemplo, cuando Bachelet fue presidenta, cosas que benefician a las mujeres. ¿Estamos mejor ahora que antes? ¿En qué sentido? Por ejemplo, la Michelle Bachelet hace esta ley de salas cunas, pero para salas cunas en empresas que tengan 20 o más mujeres. Entonces, ¿qué hacen las empresas? No contratan 20 mujeres, contratan solo 18. Y además, al hacer eso, ella fortalece la idea de que la crianza es responsabilidad de las mujeres. Entonces, solo las empresas deben tener sala cuna si es que tienen mujeres trabajando, como si los hombres no tuvieran hijos. Distinto hubiera sido que Bachelet hubiera dicho, en toda empresa que tiene 20 trabajadores, tiene la obligación de tener sala cuna. Porque hombres y mujeres tienen bebés y tienen que tener sus hijos en una sala cuna, ¿cierto? Pero como ese feminismo igual sigue pensando que las mujeres son las que tienen que educar a los niños, entonces a las mujeres nomás se les obliga a tener sala cuna. Eso ahora recién está cambiando, pero en ese sentido te digo, ¿en qué sentido mejoramos? ¿En qué sentido se lograron cambios? Vale la pena cuestionárselo, a lo mejor, no sé. Por ejemplo, hemos mejorado porque ahora tenemos derecho a tener generalas, militares, mujeres que andan arriba de tanques. La Tutix dice, siempre las leyes las hacen con el pico, y literalmente, o sea, literalmente con el pico la Tutix, porque hoy día era justamente la doctora Cordero la que estaba haciendo un homenaje a los espermatozoides del pico de su padre, del escroto de su padre. Estaba diciendo para que más que las mujeres existimos gracias al semen de los hombres. Entonces, efectivamente se escriben con el pico literalmente. Mientras todo eso pasaba, ocurrió un gran escándalo, que fue que Mario Marcel había llevado su proyecto para la reforma tributaria y se la rechazaron. Y fue una de las derrotas, otra derrota muy grande en el mundo del gobierno feminista, porque ellos ya habían tenido una gran derrota, que era que ellos habían dicho que iban a tener todo su plan de gobierno dependía, decían ellos, decía George Jackson, y todo su gobierno, que iba a tener, primero que nada, tenían que aprobar la nueva constitución para que su plan de gobierno se pudiera llevar a efecto. Y fracasan. Luego decían, para que nuestro plan de gobierno se lleve a efecto, debemos nosotros tener una reforma tributaria para poder financiar las reformas que piensa hacer el gobierno, y lo rechazan. Es algo que estaba ocurriendo paralelo. Y entre medio de la marcha del 8M, de las que estaban organizando todo el mundo como en sus distintas actividades por el 8M, porque no hay un día en que se trabaje más que para el 8M, por la cresta, hueveando todo el santo día con la cuestión. Incluso diría que no hueveamos el mismo día, sino que nosotros trabajamos todo el mes. Entonces, mientras todo eso estaba pasando, apareció una noticia que yo no sé si Pauloli me puedes ayudar, porque decían que el ministro de Educación fue violento con una diputada, que se palabrearon y que él fue violento. Yo también vi esa noticia. El problema es que no he visto la situación misma. No he visto en qué momento qué fue lo que le dijo este tal ministro, para ver si realmente fue violento, fue fuera de lugar, o realmente ella se estaba pegando el show. No lo sé. Mientras, lo que pasó de que una diputada dijo
una diputada dijo que el ministro de Educación la había palabreado y la había tratado mal, y se va y le sube la presión y dice que se siente descompensada por este conflicto y por todo lo que pasó y hay un tremendo problema. Entonces fue complicado porque eso igual influyó en lo que sería la propuesta del ministro Marcel, porque ella se va con Pamela Giles y con otra más, se van a un rincón, se organizan, se sienten agredidas, sale la Pamela Giles pidiendo la renuncia la renuncia del ministro de Educación, o que el gobierno directamente saque a un ministro que palabreó a una mujer en un día tan importante como el 8M. Y eso en alguna medida igual influyó en que ella después, cuando fue la votación de la reforma, en la votación para legislar sobre la reforma tributaria, ellas salen y no se disponen a votar. Ellas hicieron una especie de triquiñuela, que es que para fijar el quórum tienen que estar en sala. Entonces ellas se quedaron en la sala para ser contadas dentro del quórum, pero cuando es la votación ellas salen de la sala y no votan. Y por lo tanto no le dan la mayoría que el gobierno y el ministro Marcel pensaba que tenía. Es súper fuerte porque ya 2 veces este gobierno ha dicho: yo voy a gobernar y yo puedo gobernar si y solo si, primero dijo, se aprueba la nueva constitución, y fracasó, y quedamos como chucha. Entonces no se puede hacer el plan de gobierno porque la única forma que se hiciera era que ellos se autoimponen una condición para gobernar, que es que solo voy a poder gobernar si está la nueva constitución. Y luego de que se fracasa en eso, ellos se vuelven a poner nuevamente una condición para gobernar. El mismo gobierno se pone como un... Es que me parece absurdo, de verdad. No entiendo cómo estos pendejos culiados, hueones, cuicos, hueón, vuelven a hacer la misma hueva. Voy a gobernar, pero solo si puedo hacer todas las reformas que pretendo hacer, solo si existe la reforma tributaria. Si no, ¿cómo voy a financiar todos los cambios que quiero hacer? Y nuevamente fracasa. Entonces, nuevamente nos encontramos 2 veces con la misma pregunta. Si no hiciste la nueva constitución, ¿cómo crees que vas a gobernar? Si tú dijiste que la única forma que tú gobernaras y que tú hicieras tu plan de gobierno era que se aprobaba la nueva constitución. Y ahora que dijiste que la única forma que se instaurara tu plan de gobierno era con la reforma tributaria, y ahora que cagaste porque no te aprobaron la idea de legislar, tampoco vas a poder gobernar según lo que el mismo gobierno ha dicho. Entonces, 2 veces han hecho la misma weá. Y yo me pregunto, ¿y qué van a hacer si no lo logran? Porque puede que igual haya un gran acuerdo, no sé, lo que tendrían que haber hecho, obviamente, desde el principio, un acuerdo con todo la derecha, porque un cambio de una reforma tributaria es algo grave, algo grande, es algo histórico. Tienen que estar todos de acuerdo porque si no es muy difícil que salga como con el voto a voto, ¿cachai? Porque pueden pasar estas cosas. 2 hueonas salen de la sala y cagó todo el sistema. Y cagó todo el plan, ¿cachai? Y yo digo, y si no estamos ya en el mundo de la fantasía. Si no lo resuelven, no van a hacer nada. No van a hacer nada en los próximos 3 años. Tienen 3 años para huevear y no nada que hacer. Es fuerte igual. Como que me parece súper fuerte que el gobierno se ponga estas como que se pone estos límites. Solo voy a poder gobernar si es que hago esto y luego págate, falla. Y ahora sí me gustaría poner, Paulo Lee, el video que te mandé en Twitter, donde el ministro Marcel, un día más tarde, es decir, hoy, 24 horas después, él dice, le pregunta a un periodista por la autocrítica, ¿en qué falló? ¿En qué fallaste tú? Y el ministro Marcel responde como suelen responder los ñuñoínos. Le responde como suelen responder
los de la secta del arbolito. Yo no me equivoqué en nada y la única responsabilidad aquí es de los que votaron. Por favor, porque esta cuña me parece pero de las weas más imbéciles que he escuchado. Mire, yo creo que cuando uno habla de la autocrítica, el problema que eso tiene es que por muy riguroso que uno sea intelectualmente, desgraciadamente tiende a trasladar la responsabilidad por una votación no al que votó, sino que a algún otro. La responsabilidad por lo que ocurrió ayer no es del gobierno, es porque el gobierno no apretó el botón para votar rechazo a la idea de legislar. Fueron los parlamentarios y parlamentarias que así lo hicieron los que son responsables de esa decisión. Es cierto que a veces hay determinadas circunstancias, datos que influyen, pero yo creo que lo que la ciudadanía espera es que cuando un parlamentario o parlamentaria se enfrenta a una decisión o una pregunta fundamental, como es, ¿cierto?, si legislar o no sobre una reforma tributaria, va a estar respondiendo a esa pregunta. No va a estar preocupado de si qué es lo que dijo tal autoridad, o si le pusieron mala cara, o si no le gustó la barba que yo tenía ese día, sino que va a votar en función de la pregunta que se le está haciendo. La pregunta es, ¿usted cree que existe mérito para legislar en materia tributaria? Yo creo que eso es inescapable. El resto, ¿cierto?, siempre caerá dentro del ámbito del análisis político, etcétera, pero en términos de responsabilidad es quien apretó el botón para rechazar la idea de legislar el que es responsable del resultado de esa votación. La gente dice que ponemos mucha publicidad y nosotros no ponemos la publicidad, ¿o sí? No, pues, ¿es YouTube? ¿Quién? Twitch. Y se puede hacer... Si ustedes se suscriben a nuestro canal de Twitch, si se suscriben, no les va a aparecer la publicidad, pero lamentablemente la publicidad no la ponemos nosotros. Si ustedes no están suscritos, les va a aparecer publicidad, pero esa es una decisión de Twitch, no nuestra. Si no quieren verla, pueden suscribirse y eso les va a hacer la vida más fácil. Me pareció insólita la explicación que da el ministro diciendo que la responsabilidad de lo ocurrido ni cagando es de él, ni cagando es del gobierno, sino que es de la persona que vota. O sea, la diputada que votó, que aprobaba o que no aprobaba la idea de legislar, esa es la persona que tiene la responsabilidad. O sea, él está desconociendo cualquier responsabilidad en este súper cagazo que se mandó. Y siento que es la misma explicación que se daban como los arbolitos cuando ganó el rechazo. Es como, pero es que la gente no leyó la nueva Constitución. ¿En qué mundo tú piensas que un país va a leer, todo el país va a ir a leer la nueva Constitución y va a votar si aprueba o rechaza de acuerdo a lo que leyó? Así no es la política. Así no funciona la política. Para que el ministro Marcel hubiese podido aprobar esto, no debía confiarse en que tenían la mayoría en la Cámara y por lo tanto esto no podía fallar. Porque estas cosas, de esto dependía no solamente el gobierno de Boric, probablemente el futuro de los próximos 20 años de Chile. O sea, es un problema histórico. Tú no puedes dejar esto a que haya un huevón que se va a comprar un café y por lo tanto, como se fue a comprar un café, no está en el momento de la votación. De hecho, una de las diputadas que no estaba dijo que no había estado, tengo aquí, dijo que no estaba porque ella escuchó que había un receso de 15 minutos para almorzar y era de 5 minutos. Entonces ella dijo, pues yo escuché que eran 15 minutos. Así que ella salió a tomarse un café por 15 minutos. Cuando volvió ya habían votado. Y ella dijo, y volví y me decían, te cagaste Chile, te cagaste Chile. Te cagaste Chile. Y ella dijo, pero si dijeron 15. Y todos le dijeron, no, dijeron 5. Entonces, por eso ella se fue 15 minutos y no 5. Entonces tú, como ministro, tú no puedes dejarle una decisión tan grave que, en teoría, según lo que nos han dicho ustedes mismos, no
no pueden gobernar si no tienen esta reforma tributaria, porque no tienen de dónde sacar los recursos para financiar las medidas que hay que tomar para hacer cambios que están en el plan de gobierno. Tú no le dejas eso al arbitrio de una persona que se va a tomar un café, que escuchó que el receso era de 15 minutos, pero era de 5. Porque lo que corresponde que haga un ministro, en teoría, que dicen que es el mejor ministro que tienen, el más neoliberal, el más capitalista, el más mano guagua que tienen, pero ellos lo encuentran lo máximo, porque los arbolitos son así, de progres y de izquierda. Les encanta el capitalismo neoliberal. Bueno, conche su madre le echa la culpa al que votó y no a que él debía haber hecho un acuerdo previo, un acuerdo con toda la bancada de la derecha, con toda la bancada de estos hueones que son los que no se sabe lo que son porque son del partido de la gente, la Pamela Giles, etcétera. Tienen que hacer acuerdos para que esto sea un acuerdo de país y eso además le daría la ventaja, si lograran hacer un acuerdo de este tipo, de que no van a depender de un voto más y un voto menos. Me encanta el nuevo sticker de gatito que tenemos. Es la Katniss. Y de que una salió a tomarse un café y que la otra no sé qué, y que no, pues no es así. No es así. Tu responsabilidad como político es hacer esta negociación, porque es una negociación de la cual depende la historia de los próximos 20 años de Chile, según lo que tú mismo nos estás diciendo. Y como es así, tú entonces haces la pega antes. Entre las cosas que ha hecho el Frente Amplio, no quiero discutir si con razón o sin razón, porque cada quien con sus ideas, pero han humillado de 20 millones de formas diferentes a Pamela Giles. No, yo no digo que ella no se lo merezca o si se lo merezca o que ella no haya humillado primero o quién sea la traidora, el traidor. Yo no tengo idea. A ella le dijeron que su esposo iba a tener un cargo y después le bajaron al esposo. A ella le han rechazado todos los retiros. De ella, aparte de eso, la han humillado. Porque yo entiendo que tú tengas que subir o bajar un cargo a una persona, yo no tengo idea, pero la han humillado y la requete han humillado. Y ahora esperaban que ella votara a favor de esta reforma, de legislar, digamos, y me parece que eso no es no entender cómo funciona la política, porque la política son negociaciones y si ella tiene la oportunidad de dejarte de rodillas para después estar en un mejor pie para negociar contigo, probablemente lo va a hacer. Así como tú, cuando has podido humillarla, no has perdido la oportunidad también de hacerlo. Y entonces estas gallas salen del hemiciclo, no votan, se pierde lo que estaban votando era solo por legislar, no estaban votando la reforma, sino que estaban votando el inicio de la legislación. Esta guay igual iba para largo, ¿cachai? Y ahora no se va a poder, parece, subir el mismo proyecto en un año. Ahora, yo no entiendo temas como de política, o sea, yo no entiendo estas cosas burocráticas de ellos. Yo no sé si ellos pueden hacer otro proyecto exactamente idéntico y ponerlo mañana y no esperar el año. Pero creo que esto es solucionable si ellos hacen un acuerdo con toda la bancada. El gobierno ya ha hecho concesiones muy graves. Por ejemplo, ellos yo pensaba que habían aprobado el TPP-11 para que luego les aprobaran esta idea de legislar sobre la reforma tributaria. Porque yo creo que si hay alguien que cagó nuestro país, es el TPP-11. O sea, no había nadie gritando cagaste Chile, te cagaste con Chile, nos cagaste Chile cuando ellos aprueban el TPP-11. Yo creo que ahí se cagaron Chile. Por lo que yo sé, el tratado del TPP-11 vale mucho más que nuestra Constitución. O sea, da lo mismo las reformas que tú pongas y las palabras lindas que pongas en una nueva Constitución. Si eso no está dentro de las normas que aprueba o no, que ya están suscritas en el tratado del TPP-11, esa Constitución vale callampa y no importa nada. Porque tú no puedes hacer cambios que vayan en contra de lo que ya está establecido en este tratado. Entonces, al final, lo que gobierna no es la Constitución, sino que el tratado. Por lo tanto, cuando dicen te cagaste Chile, yo digo, ¿quién no ha sentido eso en este país de mierda?
¿Quién no ha sentido, bueno, te cagaste Chile? Yo lo he sentido muchas veces, pero lo sentí sobre todo cuando aprobaron el TPP-11. Lo sentí cuando hicieron la reforma, eso de te cagaste Chile, lo sentí cuando hicieron la reforma para que los milicos puedan salir a apoyar el trabajo de carabineros sin tener que hacer un estado de excepción. O sea, que ahora salgan los militares a la calle a cuidar el orden público me pareció que te cagaste Chile. Entonces, yo digo como que no... O sea, entiendo un poco como esa desesperación, porque yo igual he sentido de querer gritarle a alguien te cagaste Chile, te cagaste a Chile, te cagaste en Chile, que ahora se lo gritaban a la Pamela Giles, pero yo realmente creo que si hay alguien que se cagó en Chile fue el que firmó el TPP-11. Ese sí que se cagó a Chile. Y no había nadie gritando esa cuestión. La responsabilidad de que se haya perdido esta opción y que el gobierno haya tenido esta gran derrota nuevamente no es en absoluto, como dice el ministro Marcel en esta declaración que pusimos acá, de que la gente que votó, no es de la gente que votó. No, la responsabilidad de que se haya perdido la posibilidad de reformar, de cambiar la Constitución, no es de la gente que votó rechazo. O sea, sería como pensar que la gente votó rechazo, pero la culpa ¿de quién es? De los que votaron rechazo. Mira, así es como se explican las cosas en estos gobiernos de cuicos, de burgueses cuicos, ñoñoínos, que viven en una burbuja. Como que la culpa de quién es, dice el ministro Marcel, de que votó. En ningún momento él piensa que la culpa es de él de no haber amarrado este negocio antes, de no tener todo conversado desde el principio. Ahora van a negociar. Y quizás qué cresta van a entregar, si ya nos entregaron al TPP-11, ¿qué más nos van a hacer? Ya los milicos están en el norte y en el sur, ¿qué más nos quieren hacer? O sea, de verdad, este gobierno va de tropiezo en tropiezo y le echa la culpa. Mira, que imagínate que pensáramos que la nueva constitución no se cambió porque la gente votó rechazo en el momento de votar, como eso es lo que explicaba Marcel. O sea, aquí no hay un problema de los convencionales, no hay un problema de la prensa, no hay un problema de la fake news, no hay un problema de recursos, no hubo mal manejo comunicacional, no hubo una constitución enredada, complicada, difícil, que se las dio de Ultrona cuando en realidad era súper de sella amarilla. No. La única culpa, dice aquí Marcel, es del que vota. El que vota, vota con convicción. Y ese es el responsable. O sea, el responsable no es él, que debía haber negociado con anterioridad a este día y no pasar este bochorno por segunda vez. Me parece insólito que esta gente se dé esas explicaciones, que no tienen ni un poco de autocrítica, que no tienen norte. Este gobierno, más que un gobierno, es como nosotros, por ¿sabes qué? Gobernar. La palabra gobernar significa timonear. Es como un timón. El gobierno es timón también. Tiene esa acepción también. Entonces, si gobierno es un timón, yo siento que nosotros, más que ir en un barco con un timón, nosotros somos como un país que va en un flotador de estos redondos, a la deriva, entre todas las olas feministas, las olas capitalistas, en un mar de olas y de tsunami, vamos en una rosquilla flotadora sin timón, porque ya no tenemos nueva constitución, no tenemos recursos, no tenemos reforma tributaria, vamos en una de esas mierdas redondas. Somos un país que va muy feliz con el poto adentro, echándole la culpa a todos los demás. La culpa es de todos los demás, menos mía. Siempre como la culpa de que se haya rechazado la reforma de Marcel no es de él, que él no haya negociado antes todo este problema con la derecha. No, el problema es de toda la gente que no votó. Como desconociendo que en política esto se trata de poder, y si alguien te puede cagar para sacar algún beneficio después, lo hace. No solamente que lo vaya a hacer en el futuro, no es una creencia. Es algo que pasa todos los días. Es como, de verdad, no sé qué esperan. Que el mundo sea como el mundo de Bill Cipap. Vamos en una rosquilla. Un antifascista dice, sí, pero una parte de la responsabilidad del triunfo del rechazo fueron los que tragaron las mentiras. Por supuesto que hay personas, todas las personas tenemos una cuota de responsabilidad en muchas cosas.
Pero también no podemos pensar que la única responsabilidad es de la gente, que en el fondo que la gente es hueona. Que la gente es hueona y que no supo entender qué es lo que era bueno para ella misma. O sea, ahí estaríamos desconociendo que hay una estructura de poder, que hay una estructura económica, comunicacional, de los medios, que la misma convención era una cosa pero bochornosa, que la Constitución misma, si tú ponías a leer, era enredada, tenías que ser como un experto para que alguien te explicara lo que significaban varios de los temas, que era redundante, que estaba mal redactada, que tenía una difusión como que la Constitución era el Che Guevara, que venía a cambiarlo todo, cuando en realidad era una lista de derechos que solo se podía haber hecho si hubiera plata. Pero ellos no quisieron nacionalizar el cobre, entonces no eres ningún Che Guevara de Constitución. Si no vayas a nacionalizar el cobre, tú no eres un Che Guevara de las constituciones, tú eres un DC de las constituciones, una constitución de mierda que eran puros deseos de buena gente, progre, pero sin la capacidad de llevar esto con recursos, ¿cierto? Realmente una constitución rebelde, distinta, que de cambiara las cosas hubiera nacionalizado los recursos naturales, y eso no lo tocó nunca. Bueno, en mi opinión, la Constitución se las daba de rebelde y era súper amarilla. Pero la publicidad que se daba a sí misma era de rebeldía máxima. La Constitución de nosotros, la propuesta de nueva Constitución era como que el Calderón, cuando decía soy punky, me creo punky. Nuestra Constitución era aquel Calderón creyéndose punky, creyéndose que venía a cambiarlo todo. Pero en realidad lo que tenía que cambiar no lo cambiaba. La posibilidad de hacerse cargo de los recursos del cobre, litio, en fin. Entonces, nuestra Constitución se creía Ataque 77, se creía la Polla Récord, pero era aquel Calderón cantando Me creo punky. Y pensar que la responsabilidad es de la gente que votó o de los diputados que votaron rechazando esta nueva idea de legislar es no entender cuál es tu responsabilidad en lo que ha ocurrido. Es desconocer que tú tendrías que haber negociado antes, señor Marcel. Aparte de elegir las corbatas del año 92, tenías que negociar antes esto, porque era tan grave, tan importante, que tendrías que haber hecho la pega. La pega no es presentar el proyecto, es también hacer todos los acuerdos. Este es un acuerdo a nivel nacional. Y lo vas a tener que hacer igual si es que quieren gobernar y hacer algo en los próximos 3 años, pero lo van a tener que hacer quizás entregando qué, porque ya nos entregaron al TPP-11. Y cuando nos entregaron al TPP-11 yo sentí lo mismo que sintieron las cabras de hoy día, ayer, que le gritaban a Pamela Giles, te cagaste en Chile. Cuando ellos aprobaron el TPP-11, yo dije, te cagaste en Chile. Te cagaste en Chile. Yo también he sentido esa wea. En ese sentido soy empática. En ese sentido comparto ese sentimiento. Y digo, si de todo esto se cagaron en Chile, ¿qué? Tengo que estar también yo weyando a la hora de la olla, también haciendo los podcasts. Ahí es que no escuchan a nadie estos weones. No escuchan a nadie. Saco, wea gigante. Mire que el Marcel diciendo que la culpa es de los diputados, que los hijos de puta, no, estos conchas de su madre, que porque votaron así, ya sabe que más vaya a hacer el trabajo. Don Marcel, saque esa corbata horrible que tiene, peínese, afeites esa barba que se cree pirata, que hueva, y vaya a hacer la pega, señor. ¿Sabe qué? Ahora va a tener que entregar hasta los ortos para ver si le aprueban la cagada. Váyase a lavar la berenjena con sapolio, señor. Así me tienen hasta la corona, ya sabe qué más. Estoy hasta el pico con la weá. Y más encima los arbolitos quedándose callados, echándole la culpa a la Pamela Giles. La culpa es de ustedes, sacos de weas, que tenían que ir a negociar la hueva antes. ¿Cómo se le ocurre ir a negociar después que perdieron los ahueonados? Y la otra culia, la otra concha de su madre, sale a desayunar pensando que son 15 minutos para un café, weona. Un café, 15 minutos. En la culia, cuando vuelve le está gritando, te cagaste en Chile, te cagaste en Chile. Y uno dice, ¿esta se hace la weona o es weona? Uno nunca sabe en Chile, sabe que uno no sabe en Chile si esto se hacen los weones o son weones. Porque yo ya tengo esa duda, ¿sabes? A veces yo digo, estos son mala gente, esto es gente mala. Fue la única forma. Es la única forma que yo me deje de decir improperio, es
que me dé agua la Pauloli, porque si no yo digo, estos conchas de su madre, ¿qué? ¿Son hueones o se hacen estos? Yo antes pensaba que eran malos. Ahora estoy casi convencida de que son hueones. Para actuar tampoco tienen talento. La media voladita ya, pero no me sube y me baje a estas horas, pues. Perdonen también, ¿sabe qué? Perdonen que yo venga con estas cosas, pero es que estos sacos de pelota. No, si vamos a gobernar, pero solamente si gobierno sí y solo si se aprueba la nueva constitución. Cagaste, concha tu madre. Y después voy a gobernar sí y solo si me aprueban la reforma tributaria. Cagaste otra vez, weón. ¿Qué van a hacer? Quedan 3 años. 3 años de no hacer nada. Y no hay nada que canse más en la vida que no hacer nada. Te lo digo yo, que he sido jefa. Y te digo que no hacer nada en la vida. Por 8 horas diarias. Es muy peludo. Pauloli, ya vámonos. Dejemos en libertad a esta pobre gente. Es tarde. Mañana subimos el podcast. No tiene por qué ser ahora. Estuvimos en Twitch. Si ustedes quieren ver el video de Twitch, pueden suscribirse a mi canal. Y al suscribirse al canal de Twitch ya no van a ver publicidad. También lo vamos a dejar seguramente en YouTube. Y mañana yo creo que va a aparecer el audio en Spotify. Mañana va a ser otro hueveíto porque mañana empieza el cambio de gabinete, que ellos dijeron que no iban a hacer ningún cambio de gabinete, pero ya ven, se filtró que va a haber cambio de gabinete, los nombres andan por ahí circulando. Entonces, esta teleserie siempre nos da de comer. Yo estoy muy esperando que empiece el reality Gran Hermano. Mientras no empiece el reality Gran Hermano, quizás estemos comentando el reality del gobierno de Chile, pero apenas comience Gran Hermano, estoy segura que ya se me van a quitar las ganas de pensar en Boric y se me van a quitar las ganas de pensar en el ministro Marcel. Les dejo mañana el Spotify arriba, hoy día no creo, pero sí pueden suscribirse a mi canal de Twitch para que puedan ver esta transmisión sin publicidad. Recuerden que tengo show viernes 10 en Santiago y tengo show el 17, viernes 17 también en Santiago. Un antifascista, mucho gusto de un antifascista. Vamos a seguir relatando estas cosas, ¿sabe qué? Mi idea es que conversemos y que pensemos en estas cuestiones, pero tampoco tan graves. Y sabéis que estos conches su madre no merecen nuestra gravedad tampoco. No merecen nuestra gravedad. Tengo show el sábado 18 en Valparaíso para que le cuenten a la gente que está en Valpo, en Viña, en las proximidades que voy para allá. Ayúdenme con eso porque puta que cuesta llevar el show fuera de Santiago. Así que quiero que todo el mundo vaya. Es un teatro muy lindo. Y suscríbanse. Espero poder hacer una nueva entrega una vez que veamos lo del cambio de gabinete quizás. Mañana tengo show en vivo en Santiago. Todas las entradas siempre están en subopaso.cl. También en Subopaso ustedes pueden conseguir en la página, por ejemplo, mis videos que están de los programas los subo ahí en listas de YouTube para que los encuentren rápido y puedan ver lo que hice en el matinal, en el Vía X, en los videitos, en huevas. Los podcasts, si no tienen Spotify, también lo encuentran ahí. O sea, ustedes en Subopaso encuentran la entrada a los shows, encuentran todo mi contenido y ahí se orientan mejor. Estamos en Twitch, para toda la gente que se está integrando al Instagram, sepan que estoy en Twitch. Entonces, mi idea es que vayan tratando de aprender estas nuevas tecnologías. Yo le digo nueva, tiene como 1 millón de años, pero es que para mí esto es obra del demonio. Francamente, Twitch es como una cuestión, no sé, obra del diablo, digo yo. Porque eso que salen esos stickers de Pelayo, yo no, ¿sabes? Que me da miedo también. Me da mucho miedo lo que, no sé si me están observando, que... Bueno, no sé. Nos vemos mañana. Tengo que dormir. Mañana tengo show. Se les quiere mucho. Chau, chau. Y recuerda que este programa está auspiciado por @Psicología Holística Chile. Busca tu terapia en el Instagram de @Psicología Holística Chile.